Mi propio padre le pagó al médico para decir que mi bebé murió en el parto. Me gritó en la cara: «No voy a criar nieto de pobre en esta casa». Durante 20 años visité una tumba vacía. Lloré un duelo inventado, hasta que el timbre sonó un domingo de almuerzo y quien estaba en la puerta hizo que mi padre cayera al suelo de pavor. «Ay, mis queridos, qué bueno que vinieron a visitarme hoy. Pasen, pasen, que esta abuelita tiene el corazón lleno de ganas de platicar. Pueden pasar, no tengan pena, que aquí la casa es humilde pero el cariño sobra, ¿eh? Me llamo Alicia, Alicia Mendoza Ribeiro. Tengo 62 años bien vividos, unos más sufridos que otros, pero todos bendecidos por Dios. Y vivo aquí en Aguascalientes, en el Bajío de México. Esta ciudadcita que tal vez ni conozcan, pero que tiene una historia muy bonita, llena de casonas antiguas y gente de buen corazón. Nací y crecí aquí mismo, en esta tierra de viñedos y aguas termales, donde el aire de la mañana huele a café de olla y el atardecer pinta el cielo de naranja sobre la sierra fría. Saben, mis queridos, yo no soy mujer de quejarme de la vida, no. Aprendí que cada día que uno despierta respirando ya es una victoria, pero no siempre pensé así. Hubo una época demasiado larga en que despertaba todos los días deseando no haber despertado. 20 años de mi vida pasé así, cargando un luto tan pesado que casi me llevó junto al cajón. Un luto que, como van a descubrir, era una mentira cruel inventada por quien debería protegerme. Pero antes de entrar en esa parte difícil de la historia, déjenme hacerles un pedidito especial. ¿Puede ser? Es que esta abuelita se pone tan feliz cuando conoce a las personas que se detienen a escucharme. Así que cuéntenme aquí, en los comentarios, desde qué rinconcito de México o del mundo me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Están tomando un cafecito de la tarde o ya es de noche, después de un día cansado de trabajo? Cuéntenme. ¿Sí? Yo leo cada comentario con cariño y me imagino a ustedes ahí del otro lado, como si estuviéramos sentados juntos en la mesa de la cocina platicando. Aprovechen y déjenle ese like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos encontrándonos siempre. Vamos a crear esta cadena de cariño juntos. Que Corazón de Abuela tiene espacio para todos. Pues sí, mis hijos, hoy les voy a contar una historia que guardé por mucho tiempo. Una historia sobre lo que pasa cuando uno confía en las personas equivocadas. Sobre un padre que prefirió destruir a su propia hija antes que aceptar un amor que él consideraba indigno. Sobre médicos que vendieron su alma por dinero y sobre cómo la verdad, aunque tarde 20 años, siempre encuentra manera de aparecer. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, amasando mi pancito en paz en esta cocina sencilla, necesito volver atrás, bien atrás, a la época en que era niña y pensaba que mi padre era el hombre más poderoso y más correcto del mundo. Mi familia, mis queridos, era lo que la gente de Aguascalientes llamaba gente de abolengo. Mi padre, Eustaquio Mendoza Ribeiro, era dueño de una fábrica textil que empleaba a casi 200 personas en la ciudad. En aquella época, allá por los años 60 y 70, tener una fábrica así era como ser rey de un reino pequeño. Todo mundo conocía a don Eustaquio. Todo mundo se quitaba el sombrero cuando pasaba por la calle. Todo mundo le debía favores, y mi padre adoraba ese poder. Adoraba ver el miedo en los ojos de la gente. Adoraba saber que podía destruir la vida de cualquiera con un chasquido de dedos. Mi madre se llamaba Eulalia, Eulalia de las Gracias, una mujer linda de morirse, con cabello negro que le llegaba hasta la cintura y ojos color miel. Pero era una belleza triste, ¿saben? Una belleza de pajarito enjaulado. Mamá había venido de familia humilde allá de Lagos de Moreno, pueblo vecino, y mi padre le gustaba recordarle eso cada vez que ella se atrevía a contradecirlo. «Yo te saqué de la miseria, Eulalia», decía, «así que cállate y agradece». Y ella se callaba, siempre se callaba. Yo era hija única. Mi padre quería un hijo hombre para heredar la fábrica, pero después de mí, mamá no pudo embarazarse más. Creo que nunca me perdonó por haber nacido mujer.
Para él, yo era una inversión, una pieza de ajedrez que iba a usar para hacer alianzas con otras familias ricas. Desde chiquita lo escuchaba decir: Alicia se va a casar con gente de bien, gente de nuestro nivel. Esta niña me va a dar nietos que van a honrar el apellido Mendoza. Nuestra casa era una casona colonial en el centro de la ciudad, de esas con ventanas de madera pintadas de azul y balcón con barandal de hierro forjado. Tenía 2 pisos, 8 recámaras y un patio enorme con árboles de guayaba, naranjos y un gallinero que cuidaba doña Chepa, nuestra cocinera. La pobre Chepa trabajaba para nosotros desde los 15 años y nunca recibió un gracias de mi padre, pero era ella quien me daba cariño cuando mamá estaba demasiado ocupada tratando de no disgustar al marido. Recuerdo perfectito la rutina de aquella casa. En la mañana despertaba con el olor del café de olla y las gorditas recién hechas que preparaba doña Chepa. Tomaba café en el comedor, nunca en el salón que era solo para visitas importantes, y después me iba a la escuela. Estudiaba en el colegio de las monjas, un colegio de religiosas, donde iban todas las hijas de familia rica de la región. Mi padre se empeñaba en que tuviera educación de señorita fina, piano, francés, bordado, buenas maneras. Las mujeres no necesitan título, decía, necesitan marido. Mis tardes eran solitarias. A mi padre no le gustaba que jugara con los niños de la calle. Gente sin clase, los llamaba. Entonces me quedaba en el patio inventando juegos sola. Platicaba con las gallinas, me subía a los árboles a escondidas y a veces doña Chepa me dejaba ayudarla en la cocina, lo que era mi mayor alegría. Fue con ella que aprendí a hacer polvorones, cocadas, cajeta, todas esas recetas mexicanas que hasta hoy me calientan el alma. La única amiga que tenía de verdad era Ivonne, hija del chofer de mi padre. Teníamos la misma edad y jugábamos a escondidas, porque si mi padre se enteraba, iba a hacer un escándalo. Hija mía no se junta con hija de empleado. Era la ley. Entonces nos encontrábamos atrás del gallinero, lejos de los ojos de todos, y jugábamos a la casita, a las muñecas, a hacer comidita de lodo. Fueron los momentos más felices de mi infancia, esas tardes robadas con Ivonne. Pero aunque era niña, ya me daba cuenta de que había algo mal en mi familia. Me daba cuenta del modo en que mi padre trataba a mi madre. Nunca le pegó, no que yo viera, pero sus palabras eran peores que golpes. La humillaba frente a las visitas, criticaba la comida, la ropa, el peinado, todo, y mamá solo bajaba la cabeza y pedía perdón. A veces de noche la escuchaba llorando bajito en el cuarto, y ese sonido me partía el corazón. Me daba cuenta también del modo en que mi padre trataba a los empleados, como si fueran menos que personas, como si no tuvieran familia, sentimientos, dignidad. Gritaba, maldecía, amenazaba con el despido por cualquier tontería. Una vez lo vi darle una bofetada al señor Juvenal, el jardinero, porque el hombre había podado un rosal del modo equivocado. Juvenal era un señor de casi 60 años, cabello blanco, y recibió esa bofetada en la cara sin poder reaccionar. Esa escena quedó grabada en mi memoria, mis queridos, grabada a fuego. En aquella época, Aguascalientes era una ciudad tranquila, donde todos se conocían y los secretos de las familias ricas se guardaban bajo 7 llaves. La parroquia de San Antonio era el centro de todo. Bautizos, bodas, misa de domingo, todo pasaba ahí. Mi padre siempre se sentaba en la primera banca con toda la familia, haciendo pose de hombre de bien. El padre Venancio cenaba en nuestra casa una vez al mes y mi padre donaba generosamente a la iglesia. Nadie jamás sospecharía que detrás de esa fachada de familia católica ejemplar había tanto veneno. La sociedad de aquella época, mis hijos, era muy diferente a la de hoy. Las mujeres no tenían voz, las hijas obedecían al padre sin cuestionar. ¿Y los pobres? ¡Ay! Los pobres eran tratados como si fueran de otra especie. Mi padre respiraba ese prejuicio, se alimentaba de él. Para él, lo más importante del mundo era el apellido de la familia, las apariencias, el qué dirán. Sentimientos, amor, eso era cosa de gente débil. Crecí en ese ambiente, mis queridos. Crecí con miedo de mi propio padre, con lástima de mi madre,
soñando con el día en que pudiera ser libre. Soñaba con casarme con un hombre bueno, diferente a mi padre, un hombre que me tratara con cariño. No sabía yo que el destino me iba a jugar una broma tan cruel, que me iba a dar exactamente el amor que soñaba, solo para después arrancármelo de la forma más brutal que puedan imaginar. Fue cuando cumplí 18 años que todo empezó a cambiar. Ese año, un muchacho nuevo llegó a trabajar en el jardín de nuestra casa. Era marzo de 1981 cuando Tiago apareció en mi vida. Yo acababa de cumplir 18 años. Mi padre había hecho una fiesta enorme, más para presumir que para agradarme. Estaba sentada en el corredor de atrás leyendo un libro cuando escuché una voz que no conocía. «Con permiso, señorita. ¿Sabe dónde está la casita del jardinero?» Levanté los ojos y lo vi por primera vez. Alto, delgado, piel morena del sol, cabello negro ondulado y los ojos más verdes que había visto en mi vida. Parecía tener unos 20 y tantos años. Usaba ropa sencilla, remendada, y sostenía un sombrero de palma en la mano, todo apenado. «El señor Juvenal se jubiló», dije, tratando de no tartamudear. «¿Usted es el nuevo jardinero?» Él sonrió. Y esa sonrisa, mis queridos, esa sonrisa iluminó todo mi mundo. «Sí, señorita, Tiago Fernández, mucho gusto». Tiago había venido de Calvillo, pueblo cercano, para trabajar en nuestra casa. Era hijo de campesinos, gente pobre pero muy honrada, y había aprendido el oficio de jardinero con un tío. Mi padre lo contrató porque cobraba barato y tenía buenas referencias. No tenía idea de que ese muchacho humilde iba a voltear el mundo de su hija de cabeza. Al principio, casi no nos hablábamos. Yo me quedaba en el corredor con mis libros, él cuidaba el jardín y solo eran buenos días y buenas tardes educados. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, empecé a fijarme en él. En el modo cariñoso en que trataba las plantas como si fueran hijos, en la paciencia que tenía para enseñarle a doña Chepa a hacer un huertito de hierbas de olor, en el respeto con que le hablaba a todos, del más rico al más pobre. Y él también empezó a fijarse en mí. Yo notaba las miradas, las sonrisas escondidas, el modo en que se ponía nervioso cuando pasaba cerca. Un día dejó una rosa roja en el corredor, sin tarjeta, sin nada, pero yo sabía que era de él, y mi corazón, que nunca había latido así por nadie, se aceleró. Nuestro acercamiento fue lento, lleno de cuidado y miedo. Nos encontrábamos a escondidas atrás del gallinero, el mismo lugar donde jugaba con Ivonne cuando era niña. Platicábamos de todo, sueños, miedos, familia, futuro. Tiago me contaba de su infancia difícil en Calvillo, de cómo perdió a su madre temprano y fue criado solo por el padre. Yo le contaba de la jaula dorada que era mi vida, del padre que me trataba como mercancía. Y con cada plática, con cada encuentro robado, me enamoraba más. El primer beso pasó una noche de junio, época de feria de San Marcos. La ciudad estaba adornada. Había verbena, bailes, ponche. Mis padres habían ido a una fiesta en casa de otros ricos, y yo fingí dolor de cabeza para quedarme en casa. Tiago me esperó en el patio debajo del naranjo grande, y cuando nuestros labios se encontraron, supe que nunca más iba a ser la misma. A partir de ahí, ya no había vuelta atrás. Nos amábamos con la intensidad de quien sabe que está haciendo lo correcto y lo incorrecto al mismo tiempo. Correcto porque el amor era verdadero, puro, bonito. Incorrecto porque mi padre jamás lo iba a aceptar, jamás. Los meses fueron pasando y nuestro amor fue creciendo. Tiago hablaba de pedirme matrimonio, de llevarme lejos de esa casa, de construir una vida sencilla pero feliz. «No tengo dinero, Alicia», decía, «pero tengo 2 manos para trabajar y un corazón que es todo tuyo». Y yo le creía con toda mi alma. Fue a principios de 1982, poco después de cumplir 19 años, que descubrí que estaba esperando un hijo. Recuerdo el día exacto. Era febrero. Hacía un calor terrible y me había sentido mal en la mañana por 3ª vez seguida. Doña Chepa, que era astuta y ya había visto muchas cosas en la vida, me miró con esos ojos sabios y preguntó bajito:
Niña, ¿ya se te retrasó? Hice la prueba a escondidas en una farmacia del otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. Cuando vi el resultado positivo, lloré. Lloré de alegría, de miedo, de desesperación, todo junto. Un hijo de Tiago, lo más lindo y más peligroso que podía pasar. Le conté a Tiago esa misma noche. Se puso blanco como el papel, después lloró, después me abrazó tan fuerte que casi me rompió las costillas. Nos vamos, dijo, esta noche, ahora, antes de que tu padre se entere. Pero yo, tonta, pensé que podía resolver las cosas de otro modo. Pensé que si le contaba a mi padre, si le suplicaba, si le mostraba que Tiago era un hombre de bien, tal vez aceptaría. Tal vez. ¡Qué error, mis queridos! ¡Qué error tan terrible! Cuando junté valor para contarle, mi padre estaba en el despacho fumando un puro y revisando los libros de la fábrica. Entré temblando, las manos sudando frío, el corazón queriendo salirse por la boca, y hablé. Le dije que estaba embarazada. Le dije que el padre era Tiago. Le dije que nos amábamos y queríamos casarnos. El silencio que siguió fue el más espantoso de mi vida. Mi padre apagó el puro despacio. Se levantó de la silla despacio y vino caminando hacia mí con una calma que helaba la sangre. Repite lo que dijiste. Habló con voz baja, controlada. Repetí, con la voz fallando, y entonces explotó. No gritó. Mi padre nunca gritaba, le parecía vulgar, pero las palabras que salieron de su boca fueron peores que cualquier grito. Dijo que yo era una desgracia, una vergüenza, una perra que se había revolcado con un muerto de hambre. Dijo que había manchado el apellido de la familia, que había destruido todo lo que él construyó. Dijo que no iba a criar nieto de pobre y bastardo bajo su techo. Vas a abortar ese hijo, sentenció. Tengo un médico amigo que resuelve eso. Nadie se va a enterar. Le dije que no. Por primera vez en la vida le dije que no a mi padre. Dije que iba a tener ese bebé, que amaba a Tiago, que nos íbamos a ir y nunca más tendría que verme la cara. La bofetada llegó rápida, certera, y me tiró al suelo. Mi madre, que había escuchado todo desde la puerta, empezó a llorar, pero no hizo nada, nunca hacía nada. No te vas a ir a ningún lado, mi padre dijo parado encima de mí. Y el jardinero va a aprender lo que pasa cuando se mete con la hija de Eustaquio Mendoza. Esa misma noche, mi padre mandó 2 golpeadores detrás de Tiago. Lo que le pasó a Tiago esa noche, mis queridos, solo me enteré mucho tiempo después. Los golpeadores de mi padre lo encontraron en el cuartito de atrás, donde dormía. Lo despertaron del susto, le hicieron las maletas a la fuerza y lo echaron en un camión de carga que iba lejos, muy lejos. Le dijeron que si volvía a Aguascalientes, si trataba de buscarme, si abría la boca para contarle algo a alguien, lo iban a desaparecer de verdad. Lo iban a hacer desaparecer de un modo que nadie nunca más lo iba a encontrar. Y para asegurar que Tiago nunca volviera, mi padre regó por la ciudad que había robado dinero y joyas de la casa y había huido en la madrugada. Manchó su nombre, destruyó su honor, le quitó cualquier chance de volver con la cabeza en alto. ¿Quién iba a creer la palabra de un jardinero pobre contra la de don Eustaquio Mendoza, el hombre más rico y respetado de la región? Nadie, mis queridos, absolutamente nadie. Yo no sabía nada de eso. A la mañana siguiente, cuando desperté con la cara todavía ardiendo de la bofetada y el corazón en pedazos, fui a buscar a Tiago y encontré su cuartito completamente vacío. Ni una camisa, ni un zapato, ni una nota, como si nunca hubiera existido. Doña Chepa, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando, me contó que se había ido de madrugada. Su padre resolvió todo, niña, susurró, mirando a los lados con miedo de ser escuchada. No pregunte más nada, por el amor de Dios. No pregunte. Mi mundo se derrumbó en ese instante. El hombre que amaba, el padre de mi hijo, había desaparecido como humo y yo estaba embarazada, sola, completamente en manos de un padre que me miraba con asco. Traté de huir. ¡Ay, cómo lo intenté, mis queridos! La primera semana esperé que todos durmieran, amarré las sábanas para hacer una cuerda y salté por la ventana de mi cuarto. Me lastimé el tobillo al caer, pero no me importó.
Salí cojeando por el patio oscuro, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que me iban a oír. No llegué ni al portón. Mi padre había contratado guardias para vigilar la casa día y noche, y me agarraron antes de que alcanzara la calle. Me arrastraron de vuelta al cuarto de los brazos, las piernas raspándose en el piso mientras gritaba el nombre de Tiago. Mi padre apareció en la puerta del cuarto en bata, con esa calma terrible que helaba la sangre. No dijo una palabra. Solo me miró desde arriba, movió la cabeza como si yo fuera una decepción enorme y cerró la puerta con llave por fuera. Escuché el sonido de la llave girando, y ese sonido, mis queridos, ese sonido quedó grabado en mi alma para siempre. «Te vas a quedar ahí hasta que entres en razón», dijo a través de la madera gruesa, «o hasta que nazca esa criatura, lo que pase primero». Y así empezaron los meses más largos y más oscuros de mi vida. Mi padre me mantuvo prácticamente prisionera en ese cuarto durante todo el embarazo. La puerta estaba cerrada con llave por fuera y solo doña Chepa tenía permiso de entrar 3 veces al día para traer comida y vaciar la basinica. Las ventanas fueron claveteadas con tablas gruesas por dentro, dejando solo una rendija mínima de luz por donde yo trataba de espiar el mundo afuera. Vivía en la penumbra como un animal enjaulado, sintiendo mi panza crecer y mi corazón morir de a poquito, día tras día, semana tras semana. El cuarto olía a moho, a tristeza, a soledad. Las paredes parecían cerrarse un poco más cada día que pasaba. Caminaba en círculos como loca, hablaba sola, lloraba hasta no tener más lágrimas y después lloraba más. La única ventana al mundo era doña Chepa, que entraba rapidito, dejaba la charola y salía con los ojos bajos, sin valor para mirarme. Yo veía que ella también sufría, que quería ayudarme, pero tenía demasiado miedo de mi padre. Todo mundo lo tenía. Mi madre, doña Eulalia, vino a verme una sola vez durante todos esos meses. Entró al cuarto con los ojos rojos de tanto llorar, las manos retorciendo un pañuelo bordado, y se quedó parada mirándome por un largo rato, sin decir nada. Extendí los brazos hacia ella, suplicando un abrazo, un cariño, lo que fuera. ¿Y saben qué dijo, mis queridos? ¿Saben qué me dijo mi propia madre en ese momento? ¿Por qué nos hiciste esto, Alicia? ¿Por qué no podías simplemente obedecer? Tu padre solo quería lo mejor para ti. Y se fue, sin abrazarme, sin consolarme, sin siquiera tocarme la mano. Esa fue la última vez que vi a mi madre mirarme a los ojos. Ella falleció de neumonía 2 años después y hasta hoy me pregunto si no fue de vergüenza, de tristeza, de tanto tragarse las palabras que nunca tuvo el valor de decir. Yo la perdoné, mis queridos. La perdoné porque ella también era víctima de mi padre, a su manera. Pero el dolor de esa visita nunca cicatrizó bien. Los días se arrastraban iguales, interminables. Despertaba, comía lo que doña Chepa traía, casi siempre sin hambre, pero obligándome por el bebé. Me quedaba mirando la pared descascarada, platicaba con mi hijo en la panza, lloraba, dormía y repetía todo al día siguiente. Lo único que me mantenía viva, la única luz en toda esa oscuridad, era sentir las pataditas de mi niño. Cada movimiento era prueba de que no estaba sola, de que había alguien ahí que me necesitaba, que dependía de mí, que me amaba sin siquiera conocerme todavía. Le ponía nombre al bebé en mis pensamientos. Si era niño, se iba a llamar Lucas, que significa aquel que ilumina, porque era exactamente eso lo que hacía. Iluminaba toda esa oscuridad que trataba de tragarme. Le prometía bajito, con la mano en la panza, que íbamos a salir de ahí, que iba a encontrar a Tiago en algún lugar del mundo, que íbamos a ser una familia feliz, que todo iba a estar bien. Mentiras dulces que me contaba a mí misma para no volverme loca del todo. Mi padre aparecía en el cuarto de vez en cuando, siempre con esa calma helada que era peor que cualquier grito. Se sentaba en la silla cerca de la puerta, cruzaba las piernas, encendía un puro y me miraba con asco mientras el humo subía al techo. Después empezaba a hablar. Hablaba por horas, a veces, y yo estaba obligada a escuchar callada. Decía que yo era una desgracia, una mancha en el apellido de la familia,
una prueba viva de su fracaso como padre. Decía que ese bebé iba a nacer marcado por el pecado, que no tenía futuro, que era mejor para todos si nunca existiera. Decía que ningún hombre decente me iba a querer después de eso, que iba a morir sola y abandonada, que me merecía todo lo malo que estaba pasando. «Todavía puedes arrepentirte», decía, soltando el humo despacio. «Todavía puedes resolver esto, todavía hay tiempo. Conozco médicos que hacen el trabajo limpio, sin dejar rastro. Nadie tiene que enterarse». Cada vez que sugería eso, yo ponía las 2 manos en la panza y decía, «No». Era la única palabra que todavía podía decirle. No, no, no. Mi voz salía débil, ronca de tanto llorar, pero firme. Y él se iba, bufando, cerrando la puerta de un golpe, prometiendo que me iba a arrepentir amargamente, que ya iba a ver lo que iba a hacer. Las visitas del padre Venancio fueron las peores de todas, mis queridos. Mi padre lo llamó varias veces para tratar de convencerme de entregar al bebé en adopción después de que naciera. El padre se sentaba en el cuarto con esa sotana negra y ese rosario de cuentas gruesas en las manos y hablaba de pecado, de vergüenza, de cómo había ofendido a Dios y a la sagrada institución de la familia. Su voz era mansa, casi dulce, pero las palabras eran puro veneno. Decía que una madre soltera no tenía ninguna condición de criar bien a un hijo, que iba a condenar al niño a una vida entera de miseria, humillación y señalamientos. Decía que lo cristiano, lo correcto, era entregar al bebé a una familia de bien y con estructura, que pudiera darle todo lo que yo nunca iba a poder darle. Decía que Dios me iba a perdonar si hacía lo correcto. «Piense en el niño, Alicia», decía, moviendo el rosario despacio. «Piense en lo que es mejor para él, no en usted. El amor de madre verdadero es el que sabe renunciar. ¿Quiere que su hijo crezca siendo señalado en la calle como hijo de madre soltera, de mujer perdida? ¿Quiere que cargue esa cruz toda la vida por su egoísmo?» Yo escuchaba callada, las manos apretando la panza, el corazón sangrando por dentro. ¿Cómo era que un hombre de Dios podía decir esas cosas? ¿Cómo era que no veía que el único pecado en esa casa era la crueldad de mi padre, la prisión que había creado para su propia hija? Pero yo no tenía fuerza para discutir con un padre. Solo esperaba que se fuera con sus bendiciones falsas y sus palabras envenenadas para poder llorar en paz abrazada a mi panza. El embarazo fue muy difícil, mis queridos. Casi no veía el sol, casi no me movía del lugar, comía mal, dormía peor todavía. El bebé crecía, pero yo me marchitaba. Tenía pesadillas terribles todas las noches. Soñaba que mi hijo nacía y desaparecía de mis manos, que lo buscaba por toda la casa gritando su nombre y solo encontraba puertas cerradas con llave, pasillos oscuros, risas crueles. Despertaba sudando frío, temblando, con las manos en la panza para asegurarme de que todavía estaba ahí, todavía estaba vivo, todavía era mío. Cuando llegó octubre, ya estaba enorme, exhausta, enferma de cuerpo y de alma. Apenas podía levantarme de la cama. Los médicos de la ciudad no podían atenderme. Mi padre tenía pavor de que alguien descubriera la situación y regara el escándalo por la sociedad. Entonces llamó a un médico de fuera, un tal doctor Heráclito Bastos, que vino de Guadalajara especialmente para hacer el parto. Yo no sabía en ese entonces, pero ese médico era amigo de infancia de mi padre. Habían estudiado juntos en un colegio interno de padres, se debían favores desde hacía décadas. El tipo de amistad podrida que se paga con silencio, complicidad y dinero por debajo del agua. El parto empezó una madrugada de jueves, a finales de octubre. Desperté con los dolores rasgándome la panza, sola en el cuarto oscuro, y grité por socorro hasta quedarme ronca. Doña Chepa vino corriendo, la cara blanca del susto, y llamó a mi padre, que llamó al doctor Heráclito. Me cargaron a una de las recámaras de huéspedes que había sido preparada a las carreras, como una especie de sala de parto improvisada. Todo muy rápido, muy confuso, mucho dolor, mucha gente hablando al mismo tiempo. Recuerdo estar acostada en esa cama de sábanas blancas.
las contracciones rasgando mi cuerpo como cuchillos, el sudor escurriendo por la cara, y ver a mi padre parado en la puerta del cuarto platicando bajito con el médico. No podía escuchar lo que decían por mis propios gritos, pero vi claramente al médico asentir con la cabeza varias veces. Vi a mi padre sacar un sobre grueso, bien grueso, del bolsillo interno del saco y entregárselo en las manos al doctor Heráclito. Vi al médico pesar el sobre en la mano, satisfecho, y guardarlo en el bolsillo de la bata blanca. En ese momento, aun con todo el dolor, una voz dentro de mí gritó que algo estaba muy mal. Pero antes de que pudiera pensar bien, el doctor Heráclito se acercó a mí con una jeringa en la mano. «Voy a darle un remedio para el dolor, doña Alicia», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba ni cerca de los ojos. «Usted va a dormir un ratito, y cuando despierte ya terminó todo. Va a ser rapidito». Yo no quería dormir. Quería ver nacer a mi hijo. Quería escuchar su primer llanto llenando el cuarto. Quería cargarlo en mis brazos y nunca más soltarlo. Traté de debatirme, traté de alejar la jeringa, traté de gritar que no, que quería quedarme despierta, pero estaba demasiado débil y manos fuertes sujetaron mis brazos. Sentí el piquete de la aguja en el brazo, fría, certera, y en pocos segundos todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Las voces se hicieron distantes y la oscuridad me tragó por completo. Cuando finalmente desperté, el sol ya estaba alto afuera. Estaba de vuelta en mi cuarto cerrado con llave, débil como nunca había estado en la vida, adolorida en cada pedazo del cuerpo, con la panza vacía y flácida debajo de la sábana. Y mi bebé, mi Lucas, no estaba en ningún lugar. Cuando abrí los ojos esa mañana, mis queridos, lo primero que hice fue llevar las manos a la panza. Era instinto de madre, ¿saben? Ese gesto que repetía a toda hora, todos los días, hacía meses. Pero esta vez mis manos encontraron un vacío enorme, flácido, adolorido. La panza que antes era redonda, dura, llena de vida, ahora era solo piel marchita y silencio. Mi hijo ya no estaba ahí dentro de mí. Había nacido. Estaba en algún lugar de esa casa esperando mi abrazo. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba demasiado débil, mareada, con la cabeza dando vueltas como carrusel. Sentía un ardor entre las piernas, un dolor sordo en la espalda y una sed terrible. Aún así, junté todas las fuerzas que me quedaban, apoyé las manos en el colchón y grité. Grité con todo lo que tenía en los pulmones. «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Tráiganme a mi hijo!». Mi voz resonó por las paredes de ese cuarto cerrado con llave y esperé. Esperé escuchar el llanto de bebé. Esperé ver a doña Chepa entrando con ese bulto de tela en los brazos. Esperé sentir el peso de mi Lucas en mi pecho. Pero lo que escuché fue el sonido de pasos pesados en el pasillo, pasos de hombre. La puerta se abrió despacio, rechinando, y quien entró no fue doña Chepa con mi bebé. Fue mi padre, Eustaquio Mendoza en persona, vestido impecable como siempre, con esa postura de dueño del mundo que conocía desde niña. Y justo detrás de él, casi escondido en la sombra, el doctor Heráclito Bastos, todavía con bata blanca, con una expresión en la cara que nunca voy a olvidar mientras viva. Una mezcla ensayada de lástima y frialdad calculada, como un actor representando un papel que memorizó a las prisas. Mi padre se paró al lado de la cama, mirándome desde arriba con esos ojos duros de piedra pulida. No dijo nada, no extendió la mano, no preguntó cómo estaba. Solo se quedó ahí parado esperando, como si estuviera viendo una escena que él mismo había escrito. El médico se acercó con pasos cuidadosos, jaló una silla que estaba en el rincón del cuarto, se sentó cerquita de mí y tomó mi mano entre las suyas. La mano de él estaba helada, mis queridos. Helada como mano de muerto y temblaba levemente, casi imperceptible. «Doña Alicia», empezó, con voz mansa, entrenada, profesional. «Necesito que usted sea muy fuerte ahora. Necesito que me escuche con calma. ¿Está bien? ¿Puede hacer eso por mí?». Mi corazón se disparó en el pecho.
La sangre huyó de mi cara. Algo dentro de mí ya sabía lo que venía. Ya sentí el peso de esas palabras antes de que fueran dichas, pero me negué a creerlo. Me negué con todas mis fuerzas. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté de nuevo, la voz temblando tanto que apenas se entendía. Quiero ver a mi hijo. Tráigamelo aquí, por favor. Por favor. El doctor Heráclito bajó los ojos, desviando mi mirada. Movió la cabeza despacio, de un lado al otro, en un gesto que parecía en cámara lenta. Y entonces soltó la frase que destruyó mi vida, que partió mi alma en 1000 pedazos. Lo siento mucho, doña Alicia. Lo siento muchísimo. El bebé nació con el cordón umbilical enredado en el cuello. Tratamos de todo. Tratamos de reanimarlo. Tratamos todos los procedimientos, pero no resistió. El bebé nació muerto. Perdóneme. El mundo dejó de girar. El tiempo se congeló. El aire desapareció de mis pulmones y no volvió más. Escuché cada palabra que dijo. Cada sílaba entró en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesar. No, no era posible. No podía ser verdad. Tenía que ser una pesadilla. Iba a despertar. Tenía que despertar. No, susurré, moviendo la cabeza despacio. Después más rápido, más rápido. No, 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 no. Está mintiendo. Mi hijo está vivo. Yo sé que está. Lo sentí pateando ayer. Era fuerte, era sano. Está mintiendo. Tráigamelo aquí. Tráiganme a mi hijo ahora. Traté de levantarme de la cama en un impulso de desesperación, pero mi padre dio un paso adelante y me empujó de vuelta al colchón. Con una sola mano en mi hombro, ni siquiera tuvo que hacer fuerza. Estaba tan débil que cualquier niño podría haberme tirado. Caí de espaldas, el aire saliendo de los pulmones, las lágrimas finalmente explotando de mis ojos. «Deja de hacer ese escándalo, Alicia», mi padre dijo, con voz fría y controlada como siempre. «Lo que pasó, pasó. No tiene vuelta atrás». No sirve de nada gritar como loca. Miré a mi padre a través de las lágrimas, su cara toda borrosa, y supliqué. Supliqué con los ojos, con las manos extendidas, con cada pedazo de mi ser. Supliqué una explicación, un consuelo, un abrazo que nunca llegó en 19 años de vida, por cualquier migaja de humanidad. ¿Y saben qué hizo, mis queridos? ¿Saben qué hizo mi propio padre en ese momento en que su hija acababa de perder un hijo? Se encogió de hombros. Simplemente se encogió de hombros, como si le hubiera contado que rompí un vaso en la cocina. Y dijo con la mayor naturalidad del mundo: «Es mejor así, Alicia. Dios sabe lo que hace. Las cosas pasan por una razón. Yo ya te había avisado que esa criatura no iba a salir bien, que iba a ser un problema. No iba a criar nieto de pobre y bastardo bajo mi techo de ninguna manera. Por lo menos ahora puedes seguir adelante, puedes tener una vida decente, como yo siempre quise para ti. Este asunto está cerrado». Esas palabras, mis queridos, esas palabras entraron en mí como cuchillos de hielo. Mi propio padre, aliviado por la muerte del nieto. Mi propio padre agradeciéndole a Dios por haber perdido a mi bebé. Mi propia sangre, celebrando la tragedia que me había destruido. En ese momento, en ese exacto segundo, algo dentro de mí murió junto con la noticia. La hija obediente, la niña que todavía guardaba esperanza de ser amada, la mujer que creía en la familia. Todo eso murió ahí en ese cuarto. Lo que quedó fue solo dolor, un dolor tan grande que no cabía en mi cuerpo. «Quiero verlo», dije, la voz saliendo ronca, extraña, casi irreconocible. Voz de otra persona. «Quiero ver a mi hijo, quiero despedirme. Déjenme por lo menos despedirme de él». El médico y mi padre cruzaron una mirada rápida, demasiado nerviosa, pero yo estaba tan destruida que casi no me di cuenta. «No es una buena idea, doña Alicia». El doctor Heráclito dijo, apretando mi mano con fuerza, casi lastimándome. «El bebé, el cuerpecito no está en buenas condiciones para ser visto. Es mejor que usted guarde el recuerdo de él en la panza, vivo, pateando. No necesita verlo así. Va a ser peor. Confíe en mí». «Pero el entierro», insistí,
las lágrimas escurriendo sin parar, mojando la almohada, mojando todo. Quiero ir al entierro, necesito estar ahí, soy su madre, por favor. Ya nos encargamos de todo. Mi padre interrumpió, seco como piedra. El padre Venancio hizo una bendición particular hoy de madrugada, mientras dormías. El cuerpo ya fue enterrado en el panteón municipal, en una fosa común, sin identificación. No había por qué hacer alarde. Mientras menos gente sepa de esta vergüenza, mejor para todos, principalmente para ti. Sin identificación. Mi hijo fue enterrado sin nombre, sin la madre al lado, sin una flor, sin una despedida, como si fuera basura que necesitaba ser desechada rápido, escondida bajo el tapete, olvidada para siempre, como si nunca hubiera existido. Grité. Grité hasta que mi garganta se rasgó. Grité hasta que la voz desapareció y solo salió un chirrido ronco. Traté de arañar a mi padre con las uñas, traté de pegarle al médico, traté de salir de la cama y correr al panteón de cualquier modo, pero me sujetaron de los brazos, de los hombros, me amarraron en las sábanas como si fuera una criminal. Y el doctor Heráclito sacó otra jeringa del bolsillo de la bata. Sentí el piquete frío en el brazo y la oscuridad me tragó de nuevo. Los días que siguieron fueron un borrón gris de dolor y sedantes. Despertaba, abría los ojos al techo del cuarto, recordaba que mi hijo estaba muerto y gritaba. Gritaba hasta que alguien aparecía. Ahí venía la inyección y volvía a dormir. Despertaba, recordaba, gritaba, me apagaba. Un ciclo sin fin de agonía que no podía romper. Cuando finalmente dejaron de sedarme, no sé si fueron días o semanas después, me había convertido en otra persona. Un cascarón vacío caminando por la casa. No comía bien, no hablaba, ya no lloraba más. Las lágrimas se habían secado todas. Me quedaba sentada en la cama o en la poltrona del cuarto, mirando a la nada, horas y horas seguidas, sin parpadear, sin moverme. Doña Chepa trataba de animarme, traía calditos, me hablaba con cariño, acariciaba mi cabello, pero yo no respondía, no podía. Era como si me hubiera ido y solo el cuerpo se hubiera quedado. Una noche, ya no sé cuánto tiempo después del parto, esperé que toda la casa se durmiera y salí del cuarto en silencio. Mi padre había dejado de cerrar la puerta con llave, pensando que ya no tenía fuerzas ni ganas de huir. Y tenía razón. Yo no quería huir. Quería encontrar a mi hijo. Fui hasta el Panteón Municipal de Aguascalientes descalza, con camisón blanco, en medio de la madrugada fría de noviembre. La luna llena iluminaba las lápidas viejas, las cruces de madera podrida, las tumbas olvidadas cubiertas de monte. Busqué la fosa de mi hijo. Busqué por horas, caminando entre los muertos, llamando bajito. «Lucas, Lucas, ¿dónde estás, mi hijo? Aquí está tu mamá». No encontré nada. Ninguna fosa reciente, ninguna tierra removida, ninguna cruz sin nombre. Nada. Era como si mi hijo nunca hubiera existido. Nunca hubiera nacido. Nunca hubiera sido enterrado ahí. Volví a casa antes del amanecer, temblando de frío y de confusión. Los días siguientes, traté de preguntarle al padre Venancio dónde exactamente había sido enterrado mi hijo. Se puso pálido, tartamudeó, se secó el sudor de la frente, dijo que no recordaba bien, que mi padre se había encargado de todo el papeleo y los detalles. Traté de preguntarle a doña Chepa, pero ella desviaba la mirada, cambiaba de tema, empezaba a temblar y salía del cuarto a las prisas. Algo no cuadraba, mis queridos. Algo en toda esa historia estaba muy mal, pero yo estaba demasiado destruida para pensar bien, demasiado destruida para investigar, para hacer preguntas, para insistir. Terminé convenciéndome a mí misma de que mi mente me estaba jugando bromas, que el luto me estaba volviendo loca poco a poco, que había buscado en el lugar equivocado del panteón. Era más fácil creer eso que enfrentar la posibilidad de una verdad aún más terrible. Los meses fueron pasando, convirtiéndose en años, y yo me fui marchitando dentro de esa casa. Ya no salía, no recibía visitas, no hacía nada más que existir.
Mi padre me dejaba en paz. Había conseguido lo que quería, después de todo. El problema había sido resuelto, la vergüenza había sido enterrada, y yo era solo un fantasma con camisón vagando por los pasillos oscuros de la casona de los Mendoza, esperando que la muerte llegara para reunirme con mi hijo en el cielo. Tiago nunca volvió a Aguascalientes. Años después, muchos años después, me enteré por una conocida que estaba viviendo en el interior de Chihuahua, trabajando de peón en un rancho ganadero, viviendo una vida triste y solitaria. Él también pensaba que el hijo había muerto en el parto, también cargaba ese luto en las espaldas, también había sido destruido por la mentira de mi padre. La maldad de Eustaquio Mendoza nos alcanzó a los dos, aunque separados por cientos y cientos de kilómetros. 20 años, mis queridos. Por 20 años enteros, visité ese panteón buscando una tumba que no existía. Rezaba de rodillas en la tierra, pedía perdón por no haber protegido a mi hijo, le suplicaba a Dios que lo cuidara en el cielo. Por 20 años, cargué una culpa que no era mía, un dolor que no tenía remedio, un luto que no tenía fin. 20 años de mi vida, desperdiciados en la oscuridad de una mentira monstruosa. Pero la verdad, como dije al principio de esta plática, siempre encuentra manera de aparecer. Puede tardar, puede esconderse, puede parecer imposible, pero aparece. Y en mi caso, apareció un domingo común de almuerzo, 20 años después, cuando el timbre de esa casa sonó y volteó mi mundo de cabeza para siempre. Era un domingo de octubre, mis queridos. Octubre de 2002. 20 años exactos habían pasado desde esa madrugada en el hospital improvisado, desde esa jeringa que me robó el momento de ver nacer a mi hijo, desde esa mentira que destruyó mi vida. 20 años que vivía como muerta en vida, vagando por los rincones de esa casa que se había convertido en mi prisión y mi tumba al mismo tiempo. Muchas cosas habían cambiado en esas 2 décadas. Mi madre, doña Eulalia, había partido en el 84, llevada por una neumonía que los médicos dijeron que no tuvo fuerzas para combatir. Yo siempre pensé que murió de tristeza, de tanto tragarse palabras, de tanto fingir que todo estaba bien. El padre Venancio también ya se había ido de este mundo y confieso que no derramé ni una lágrima por él. Doña Chepa seguía en la casa, más vieja, más encorvada, pero todavía con esos ojos bondadosos que fueron mi único consuelo durante años. ¿Y mi padre? Ay, mi padre había envejecido de un modo que daba gusto ver. Y perdonen a esta abuelita por la maldad, pero es la verdad. Eustaquio Mendoza, el todopoderoso dueño de la fábrica textil, el hombre que nadie se atrevía a contradecir, se había transformado en un viejo amargado y quebrado. La fábrica había ido a la quiebra a principios de los 90, tragada por la competencia y por los propios errores de administración de mi padre. Las malas inversiones se fueron acumulando, las deudas creciendo, y poco a poco todo lo que había construido se fue desmoronando como castillo de arena en la marea. Ese domingo de octubre, la casona de los Mendoza estaba cayéndose a pedazos. La pintura descascarada, el techo con goteras, los muebles vendidos uno por uno para pagar las cuentas. Solo había quedado la casa y estaba a punto de irse a remate el lunes. El banco había comprado todas las deudas de mi padre y dado un ultimátum. O pagaba todo antes del fin de semana o perdía la propiedad. Mi padre andaba por la casa como alma en pena, refunfuñando, maldiciendo, culpando a todos menos a sí mismo. Yo observaba de lejos, sentada en la poltrona vieja de la sala, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Verlo caer no me daba alegría. Ya no sentía alegría hacía mucho tiempo, pero tampoco me daba lástima. Ese hombre había destruido todo lo que amaba. Que cosechara lo que sembró. El almuerzo de ese domingo fue silencioso y triste. Yo, mi padre y doña Chepa, sentados en la mesa demasiado grande para nosotros 3, comiendo un pollo en salsa que apenas tenía sabor. Mi padre no paraba de quejarse. Mañana van a quitarme esta casa, refunfuñaba, masticando con rabia. 75 años de vida y voy a morir en la calle como un indigente. ¿Eso es lo que merezco después de todo lo que hice por esta ciudad?
Yo no respondí. No tenía nada que decir. Solo quería que ese almuerzo terminara para poder volver a mi rincón y continuar mi existencia de fantasma en paz. Fue entonces que el timbre sonó. El sonido resonó por la casa vacía y nos miramos los tres. No esperábamos visita. Nadie visitaba ya a los Mendoza. Los amigos ricos habían desaparecido junto con el dinero y los que quedaban tenían vergüenza de ser vistos ahí. «Debe ser el oficial de juzgado», mi padre gruñó, aventando la servilleta en la mesa. «Vino a humillarme antes de tiempo. Deja que corro a ese buitre». Se levantó de la silla con dificultad. Las rodillas ya no eran las mismas, y fue arrastrando las chanclas por el pasillo hasta la puerta de entrada. Yo me quedé en la mesa, sin ánimo para levantarme, picoteando la comida en el plato. Escuché la puerta abrirse, escuché un momento de silencio, y entonces, mis queridos, escuché un sonido que nunca voy a olvidar mientras viva. Un grito, pero no fue un grito de rabia como esperaba. Fue un grito de puro pavor, un grito agudo, estrangulado, de quien ve un fantasma del pasado, de quien ve algo imposible justo enfrente. «No, imposible, estás muerto, tienes que estar muerto». Mi corazón se disparó. Solté el tenedor, que cayó en el plato con un ruido metálico, y me levanté de la silla de un brinco. Corrí por el pasillo, lo más rápido que mis piernas permitían, la sangre latiendo en los oídos, sin entender nada de lo que estaba pasando. Cuando llegué a la sala de entrada, encontré a mi padre tirado en el piso. Estaba sentado en el mármol frío, la espalda apoyada en la pared, blanco como el papel, temblando de pies a cabeza. Una de las manos señalaba hacia la puerta abierta y sus ojos estaban tan abiertos de un modo que nunca había visto. Parecía que iban a salirse de las órbitas. Seguí su mirada hasta la puerta, y lo que vi ahí, mis queridos, lo que vi parado en el umbral de la puerta ese domingo de octubre, cambió mi vida para siempre. Era un muchacho, un hombre joven en realidad. Debía tener unos 20 años, alto, fuerte, bien vestido con un traje oscuro impecable que parecía costar más que todo lo que quedaba en esa casa. Sostenía un portafolio de piel en la mano izquierda y su cara, ¡ay! Su cara era como ver el pasado. Era como ver a Tiago de nuevo, joven, guapo, lleno de vida. Los mismos ojos verdes brillantes, del verde de las hojas del plátano después de la lluvia. La misma quijada fuerte y determinada, el mismo cabello negro ondulado, solo que más corto, más arreglado. Y en el cuello, bien visible arriba del cuello de la camisa blanca, había una marca de nacimiento en forma de media luna que había visto en el ultrasonido tantos años atrás. El muchacho no miró a mi padre tirado en el piso, no le prestó la menor atención. Los ojos verdes estaban fijos en mí y estaban llenos de lágrimas que escurrían sin vergüenza por sus mejillas. Cuando habló, la voz salió entrecortada, trémula, pero firme. «Hola, mamá. Me tardé 20 años, pero te encontré, y descubrí que mi tumba allá en el panteón estuvo vacía todo este tiempo». Mis rodillas cedieron. Me desplomé ahí mismo en el pasillo, las piernas sin fuerza, y un sonido salió de mi garganta que ni siquiera sé describir. No era grito, no era llanto, era algo primitivo, animal, del fondo del alma. Era el sonido de una madre reconociendo al hijo que pensó que había perdido para siempre. «Lucas», susurré, las lágrimas brotando. «Lucas, mi hijo, mi niño». Él cruzó la puerta en 2 zancadas largas, se arrodilló frente a mí y me abrazó. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero no quería que me soltara nunca más. Sentí su perfume, sentí el calor de su cuerpo, sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Era real. Él era real. Mi hijo estaba vivo. Nos quedamos ahí abrazados por un tiempo que no sé medir. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora, no importaba. El mundo entero había desaparecido y solo existíamos yo y él, madre e hijo, finalmente juntos después de 20 años de mentira. Fue el gemido de mi padre el que nos trajo de vuelta a la realidad. Todavía estaba tirado en el piso, la mano en el pecho, la respiración jadeante.
¿Quién eres tú? Logró tartamudear, la voz fallando. ¿Cómo estás vivo? Lucas se levantó despacio. Me ayudó a levantarme también y se volteó hacia mi padre. Su mirada cambió completamente. El cariño que había visto segundos antes desapareció, sustituido por algo duro, frío, cortante como cuchilla. Era la mirada de alguien que vino a cobrar una deuda muy antigua. «Soy el bebé que usted mandó tirar», Lucas dijo, con voz firme y controlada. «El nieto de pobre que usted no quiso criar. El bastardo que usted le pagó a un médico para decir que había nacido muerto. Soy Lucas Fernández Mendoza, y pasé 20 años en un orfanato en otro estado, porque usted pensó que no era digno de vivir en esta casa». Mi padre se puso aún más blanco, si es que eso era posible. «El orfanato... ¿Tú... ¿Cómo descubriste?» «El doctor Heráclito Bastos murió el año pasado», Lucas continuó, sacando un papel del portafolio de piel. En el lecho de muerte, el remordimiento le apretó y dejó una confesión escrita para la familia. La hija me buscó, me mostró la carta donde contaba todo. Cómo usted le pagó para fingir que el bebé había muerto. Cómo entregó a un niño sano a un orfanato en Zacatecas. Cómo inventaron un entierro falso. Ella me pidió perdón por su padre y me dio esto. Aventó la hoja de papel al piso a los pies de mi padre. Era una copia de la confesión del médico, la prueba de todo. Fui al tal orfanato, Lucas continuó. Conseguí mis registros. Conseguí el acta de nacimiento original que usted trató de destruir. Conseguí los documentos de la adopción ilegal que nunca se completó porque nadie me quiso. Y con todo eso, estudié. Estudié mucho. Me recibí de abogado, pasé el examen de la barra y me especialicé en derecho bancario. Dio un paso hacia mi padre, que trató de arrastrarse hacia atrás sin éxito. ¿Sabe qué banco compró todas sus deudas? ¿Sabe quién es el abogado representante de ese banco? La cara de mi padre se retorció cuando cayó en cuenta. «Soy yo», Lucas dijo con una sonrisa helada. «Yo convencí al banco de comprar la deuda de los Mendoza. Yo preparé todo el papeleo del remate y acabo de comprar esta casa por una fracción del valor, usando cada centavo que junté trabajando desde los 15 años». Sacó otro documento del portafolio y lo aventó encima de mi padre. «Esta propiedad ahora es mía. Usted tiene 24 horas para recoger sus cosas e irse». Pero mi mamá me miró con todo el amor del mundo. «Mi mamá se queda. Esta casa es de ella ahora. Siempre debió haber sido de ella». Mi padre agarró el pecho con más fuerza, la respiración cada vez más difícil. Doña Chepa, que había visto todo desde la puerta de la cocina, corrió a llamar una ambulancia. Eustaquio Mendoza tuvo un infarto ahí mismo, en el piso de la sala, que un día pensó que iba a ser suya para siempre. Sobrevivió, si es que se puede llamar a eso sobrevivir. Quedó en silla de ruedas, con la mitad del cuerpo paralizado, y fue a vivir a un asilo público en la periferia de la ciudad, porque ya no tenía a nadie que quisiera cuidarlo. Los amigos ricos desaparecieron, los empleados se fueron, y el apellido Mendoza se convirtió en sinónimo de vergüenza en Aguascalientes. Y yo, finalmente empecé a vivir, mis queridos. A los 39 años de edad, abrazada al hijo que pensé que había perdido, finalmente empecé a vivir de verdad. Y aquí estoy, mis queridos, 23 años después de ese domingo que cambió todo. 62 años de edad, todavía viviendo aquí en Aguascalientes, en esta misma casa que un día fue prisión y hoy es mi hogar de verdad. Las paredes son las mismas, la dirección es la misma, pero la energía que corre por estos cuartos es completamente diferente. Donde antes había miedo, hoy hay risas de niños. Donde antes había silencio de muerte, hoy hay olor a pastel en el horno y música sonando en el radio de la cocina. Lucas reformó la casa entera después de que la compró, o mejor dicho, después de que la compró para mí. Cambió el techo que siempre goteaba, pintó las paredes de colores alegres, arregló el piso de madera que rechinaba en todos lados, pero se empeñó en mantener algunas cosas del modo original. Las ventanas azules de la fachada, el barandal de hierro del balcón, las ollas de cobre de la cocina que eran de mi abuela. «Esta casa tiene historia, mamá», dijo.
No borramos el pasado, lo transformamos. Mi hijo, ay, mi hijo, cómo me enorgullezco de ese hombre, mis queridos. Lucas hoy tiene 43 años. Es abogado respetado aquí en la región, casado con una muchacha maravillosa llamada Renata, que conoció en la universidad. Renata es maestra de historia en la escuela estatal, una mujer dulce y firme, al mismo tiempo que me trata como si yo fuera su madre también. Viven en una casa aquí cerca, a 10 minutos caminando, y casi todos los días vienen a visitarme. Y los nietos, mis queridos. Ay, los nietos son la cereza del pastel de esta vida nueva que Dios me dio. Tengo 2. Bernardo, de 12 años, que es igualito al papá y al abuelo, esos mismos ojos verdes que me conquistaron allá atrás. Y Melissa, de 8, que salió a la mamá y tiene un carácter fuerte que me hace reír todos los días. Los 2 viven aquí en casa los fines de semana, ayudándome en la cocina, desordenando la sala, llenando estos cuartos de vida. Fue por ellos que empecé mi negocito de antojitos, ¿sabían? Todo empezó cuando Bernardo tenía como 5 años y me pidió que le enseñara a hacer pan. Pasamos toda la tarde amasando, esperando que creciera, metiéndolo al horno. Cuando el pan quedó listo, doradito y oloroso, él mordió y dijo: «Abu, este pan está buenísimo. ¿Por qué no lo vende?» Me reí en ese momento. Me dio gracia, pero la semillita quedó plantada. Hoy, 23 años después de recuperar mi vida, hago panes, galletas, pasteles y polvorones por encargo para toda la vecindad. Nada muy grande, no. Esta abuelita ya no tiene energía para fábrica, pero lo suficiente para mantenerme ocupada y para tener siempre gente pasando aquí en casa. Todos los martes y viernes de mañana, las vecinas vienen a recoger los pedidos, toman un cafecito conmigo, ponen al día la plática. Doña Chepa, que hoy tiene 84 años y vive en un cuartito atrás que Lucas reformó especialmente para ella, todavía me ayuda a separar los pedidos y atender a las clientas. Formamos un equipazo, ella y yo. 2 viejitas tercas que se niegan a parar. Deben estar preguntándose sobre Tiago, ¿verdad? El padre de Lucas, el hombre que amé con tanta intensidad cuando era joven. Pues bien, mis queridos, esa parte de la historia también tuvo un final bonito. Cuando Lucas descubrió toda la verdad sobre el pasado, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a su padre. Encontró a Tiago en un rancho en el interior de Chihuahua, ya con las canas, viviendo solo, todavía cargando el luto del hijo que pensaba que había perdido. El reencuentro de los 2 fue cosa de película, mis queridos. Lucas me contó que cuando llegó al rancho y se presentó, Tiago se desmayó. ¿Se desmayó de verdad? Cayó al piso como una tabla. Cuando despertó y entendió que el hijo estaba vivo, lloró por 3 días seguidos sin parar. Los 2 se quedaron una semana entera juntos, platicando, conociéndose, recuperando el tiempo perdido. Tiago vino a verme también unos meses después. Yo estaba en la cocina haciendo pan, siempre haciendo pan, cuando escuché el timbre sonar. Abrí la puerta y me topé con esos ojos verdes que nunca había olvidado, ahora enmarcados por arrugas y cabello blanco. Nos quedamos un buen rato solo mirándonos, sin poder decir nada. Después él abrió una sonrisa, esa misma sonrisa que me conquistó allá atrás, y dijo: «Hola, Alicia. Me tardé un poco, pero volví. No les voy a mentir. Tratamos de reavivar el romance. Fuimos novios por algunos años. Hasta vivimos juntos por un tiempo, pero éramos personas diferentes de aquellos jóvenes enamorados de hace 40 años. El amor todavía existía, pero se había transformado en otra cosa. Un cariño profundo, una amistad verdadera, un respeto inmenso. Hoy Tiago vive en Calvillo, su pueblo natal, pero viene a visitarme todos los meses y pasa la Navidad y la Semana Santa aquí con nosotros. Somos una familia, mis queridos. Una familia extraña, remendada, llena de cicatrices, pero una familia de verdad. Y mi padre, Eustaquio Mendoza, vivió 8 años más después de ese infarto, atrapado en una silla de ruedas, en un asilo público en la periferia de Aguascalientes. Fui a visitarlo una sola vez, más para mi propio cierre que por cualquier obligación. Estaba irreconocible, flaco,
encorvado, con la mirada vacía de quien perdió todo. No me pidió perdón, no se disculpó por nada, solo se quedó mirándome con esos ojos que un día fueron tan duros y ahora eran solo tristes. Dije lo que tenía que decir, di la vuelta y me fui. Nunca más volví. Cuando murió, en 2010, no fui al entierro. A veces, cuando estoy sola amasando mi pan de madrugada, pienso en todo lo que pasé. Pienso en la niña que fui, en la mujer en que me convertí, en los dolores que cargué y en las alegrías que finalmente encontré. Y agradezco, mis queridos, le agradezco a Dios, al destino, a la vida, por haberme dado una segunda oportunidad. Si llegaron hasta aquí conmigo, agarrando la mano de esta abuelita a través de esta historia tan dolorosa, necesito dejarles algunas palabras en el corazón antes de despedirme. Pasé 20 años de mi vida llorando a un hijo que estaba vivo. 20 años visitando una tumba vacía, pidiendo perdón por una muerte que nunca pasó, cargando una culpa que nunca fue mía. ¿Y saben qué aprendí con todo esto? Aprendí que la mentira, por más bien construida que esté, por más poderosa que sea la persona que la cuenta, tiene las piernas cortas. La verdad puede tardar, en mi caso tardó 2 décadas, pero siempre, siempre encuentra una rendija por donde pasar. Si me están escuchando ahora y sienten que hay algo mal en su historia, alguna pieza que no encaja, algún secreto de familia que nadie quiere contar, no desistan de buscar respuestas. Yo casi desistí, mis queridos. Casi acepté esa mentira como verdad absoluta y me iba a ir a la tumba sin saber que mi hijo estaba vivo. Si el doctor Heráclito no hubiera sentido el peso de la conciencia al final de su vida, yo habría muerto sin abrazar nunca a mi Lucas. Así que les digo, cuestionen, investiguen, no acepten silencios extraños y miradas desviadas como respuesta. Aprendí también que la sangre no siempre es familia y la familia no siempre es sangre. Mi padre era mi sangre, pero fue mi mayor verdugo. Doña Chepa era empleada de la casa, pero fue quien me dio cariño cuando mi propia madre no podía. El amor verdadero no viene con apellido ni con herencia. Viene con presencia, con cuidado, con respeto. Elegí no perdonar a mi padre, y no tengo vergüenza de decirlo. Hay gente que piensa que el perdón es obligación, que uno necesita perdonar para seguir adelante. Pero yo seguí adelante a mi modo, reconociendo la maldad que hizo, sin fingir que todo estaba bien. El perdón es elección, mis queridos, no es deuda. Y cada quien sabe el peso que puede cargar. Para quien está pasando por manipulación dentro de su propia familia, para quien siente que le están escondiendo algo, para quien carga un luto que parece demasiado extraño, les dejo mi abrazo apretado. Busquen ayuda en las autoridades de su país, en las organizaciones que protegen los derechos de las personas, en los profesionales que pueden orientarlos. No se queden solos en la oscuridad como me quedé yo. El mundo es grande y en todos lados hay gente buena dispuesta a ayudar. La vida me enseñó que uno puede renacer cuantas veces sea necesario. Yo renací a los 39 años, cuando pensaba que ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, mis queridos, nunca. Ahora, antes de irme, esta abuelita quiere hacerles un pedido especial a ustedes que se quedaron conmigo hasta el finalito. Si esta historia les tocó el corazón, si conocen a alguien que necesita escuchar que la verdad siempre aparece, compartan este video, aprieten el botón de suscribirse ahora mismo, activen esa campanita para no perderse ninguna historia de esta abuela aquí. Y déjenme un comentario escribiendo la palabra renacer. Solo quien se quedó hasta el final va a saber por qué esa palabra. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Vamos a esparcir esta cadena de fuerza y esperanza juntos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esta abuelita los quiere de corazón. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense mucho.